División algebraica. En esta oportunidad voy a presentarte situaciones de aplicación para casos del método de Ruffini, método de Horner, teorema de arresto y divisiones de coeficientes separados. Veamos. Nos piden determinar el residuo que se obtiene al dividir. ¿Cómo resolvemos esta expresión? Miramos que en el denominador tenemos grado 2. Y siempre que entonces trabajar el método de Horner. Para el método de Horner, vamos a ubicar los coeficientes del numerador o del dividendo en este caso en forma ordenada, como aparecen, completada también si faltase a un grado, con el 4, 13, 28, 25 y 3. Recuerda que estos son los términos que están en el numerador. Mientras que lo que está en el denominador o el cociente va a ir en el lado izquierdo. Pero ¿qué ocurre acá? Según Horner, en su método, dice que el primer término sigue siendo igualito a 4, pero los términos siguientes va a ser siendo cambiado. Ya no es más 5, sino va a ser menos 5. Y el 2 va a ser menos 2. O sea, todos los términos, ese primero, se le cambia así. Esta es su ubicación primero en el formato de método. Ahora contabilizamos. ¿Cuántos valores han quedado debajo de la línea? Acá han quedado 2 elementos. Como quedan 2 elementos aquí, pues quiere decir entonces que yo voy a elegir 2 elementos. O sea, la cantidad será igual. Para separar la parte central del dividendo, eso sería en este caso el cociente con el proceso, y en el lado derecho el residuo, o lo que queda. Para este método, dice lo siguiente: al elemento que está al comienzo, que es 4, vamos a dividirlo con el valor que está separado aquí. O sea, todos los valores se van a dividir con 4. Y si cuando entre 4 me va a dar el valor de 1, que es la que baja en la parte inferior. 1. Este 1 lo que va a hacer es multiplicar a menos 5. Y ponemos acá el resultado. 1 por menos 5 me da menos 5. Como también vamos ahora a multiplicar el 1 con el negativo 2. Lo ubicamos en este lado, en el lado derecho. Bien. Ahora que están multiplicados todos, procedemos nuevamente a repetir la operación. En esta oportunidad vamos a efectuar, según los signos, el cálculo de 13 con menos 5. El cual me da el valor de 8. Este 8 aquí no puede bajar, no. El 8 tiene que primero pasar a dividir, o sea, este 8, con 4. Y ese valor recién se va a colocar aquí. 84 me va a dar el valor de 2. Bien. Y ahora, nuevamente, este 2 multiplica menos 5 y se va a ubicar en esta ubicación, en este lugar. Como también lo hará las veces el 2 por menos 2 y se va a ubicar en este lugar. Bien. Nuevamente, ya ubicados los valores, sigo reduciendo semejantes. Quiere decir que ahora, nuevamente, debo calcular con 28. Menos 2 menos 10. ¿Vale? 16.
Este valor que es 16 tiene que dividirse con 4. Y decían que la respuesta de división saldría 4, ¿no? Entonces, ese es el procedimiento a seguir. Este 4 nuevamente, vas a multiplicar. 4 por menos 5 me da menos 20, hay que hacer en este lugar. Y 4 por negativo 2, más cosa. Lo ubicamos. Bien. Como ya hemos traspasado la línea, quiere decir que estamos ahora en el residuo. Eso significa que ya no vamos a dividir el valor, simplemente vamos a efectuar el cálculo en esta ubicación. Porque este ya viene a ser residuo ya. O sea, tenemos 25 menos 4 menos 20, me va a dar el valor de 1. Y el otro valor sería 12 menos 8, el cual me daba el valor de 4. De esta manera ya hemos encontrado los valores y simplemente que falta es agregar la variable. Dado que aquí se completa la variable por el número completo, entonces acá va a ser x. Si no es más, agregamos x, solo que va a ser x cuadrado, y si no es no va a ser más. Y tendríamos entonces que cociente residuo. La pregunta es el residuo. La respuesta sería entonces en este caso x más 4. Esto es Horner y la aplicación para cada caso que se usa. Veamos la pregunta 2. Igual que la anterior, voy a tener que aplicar Horner. ¿Por qué Horner? Porque el grado del divisor es 2. Cuando es 2 o mayor, preferentemente usar Horner. Bien, entonces ubicamos los coeficientes en la parte de arriba del dividendo, que son en este caso 4 menos 5 menos 2 3 y menos 1. Y en el lado izquierdo, los números de la otra expresión, que es 1. Y recuerda que vamos a cambiar el signo de los grupos. Se copian con signo cambiado. Bien. Ahora contabilizamos cuántos hay en este lugar. Hay 2. Quiere decir que acá va a haber 2 elementos. Y a partir de ello trazamos la línea que separa resultado de cociente y de residuo. Bien, ahora sí, pasamos a ver los cálculos. Recuerda que este valor 4 va a dividirse entre el valor que es aquí, que es 1. No, como es 1 no me afecta en nada, porque entre 1 sigue siendo 4. Este 4, lo que voy a hacer ahora es multiplicar por 2, que me da 8, y al final 4 por 1, que me da también el valor de 4. Nuevamente, procedemos ahora a obtener un único resultado. 8 menos 5 me da 3, y de 3, entre 1 me da el mismo valor que es 3. Seguidamente, este 3 multiplica al 2, que es 6, y por 1, que me da 3. Reducimos temas semejantes. Sería 6 más 4, 10, menos 2 me va a dar el valor de 8. Este valor
Nuevamente multiplica a los otros dos, es decir, va a multiplicar a 8 por 2, 16, que va a ser ubicada en este lugar, y 8 por 1 me va a dar el valor de 8. Bien. Ahora, ¿qué nos queda? Solamente en el cociente. Acabado, ahora sí recibo. En este caso, bueno, reduciendo representantes, tenemos acá 3 más 3 más 16. Y luego multiplico aparte negativo 8 con 1. Así es. En este caso, 22 con 7. Y nos pide con la suma coeficiente de residuo. Bien, entonces sería sumar 22 con 7. Y eso me da el valor de 29. Ese resultado sería 29. Muy bien. Sigamos con el número 3. Señalar el residuo de la división. Igual tenemos x cuadrado en el denominador, que es el divisor. Significa que debo aplicar nuevamente su forma. Pero recuerda algo, debe ser un polinomio completo y ordenado. Tenemos aquí el exponente, y me doy cuenta que acá hay 5 y acá hay 2. Y eso no se puede efectuar. Al completarlo, como digo acá, completamos con 0. Ahora sí, ya puedo colocar los coeficientes del numerador y en el lado izquierdo los valores del divisor. Bien, ahora contabilizamos los números y tenemos la línea separación y procedemos a desarrollar. Entonces, tenemos aquí 1 entre 1 me sale 1. Puedo ir el paso y bajar nada más el 1. Ahora este 1 multiplica a cada valor que está ahí en división. 1 por menos 1 en este lugar. Y tenemos en este caso las expresiones de menos 1 y 1. Nuevamente, que los ciertos semejantes en este caso. Bien. Nuevamente, tenemos aquí, con el cálculo, que sale menos 1, que va a multiplicar a cada elemento. Menos 1 por menos 1 me va a dar más 1. Bien, ahora aquí nuevamente sumamos. 1 más 1 me da el valor de 2, que multiplica nuevamente a cada uno de los términos de la parte que es el costado. 2 por menos 1 me va a dar menos 2, y 2 por 1 me da valor de 2. Nuevamente, procedemos ahora a reducir ese sector. Y tenemos que sumar términos semejantes. Negativo 4, negativo 1 más 2 me va a dar el valor negativo 7. Bien. Así es, nos queda ahora entonces, lo podemos multiplicar para el residuo los valores de 1 más 2 más 7
Como mi otro sería 1 menos 7, me da el valor de 6. ¿Ok? ¿Qué nos pide ya? El residuo. Al sumar en la columna sería 7 más 2 más 1 me da 10, el otro me da menos. Pero como pide residuo, recuerda que acá falta agregar su x por la ubicación indicada. Y decimos que el residuo sería en este caso 10x menos x. Bien, digamos. Pregunta siguiente. Ya asumimos el coeficiente del cociente, hay que dividir acá. Nuevamente vemos ahí x al cuadrado en el denominador, implica que usar acá por. Ubicamos los coeficientes de la parte superior del numerador y ubicamos también los del divisor. Entonces vamos a contabilizar líneas y recuerda que cada término que se encuentra aquí se divide con el número común. Bien, si comenzamos entonces 2 entre 2 me da el valor de 1, que es el valor que decía. Este 1 se multiplica 1 por menos 1 me va a dar el valor de menos 1. Y 1 por 2 me da el valor de 2. Nuevamente tenemos 5 menos 1 que me da 4. Entre 2 me sale 2. Y este 2 pasa a multiplicar tanto a menos 1 como 2. Nuevamente tenemos acá que efectuar. Tenemos negativo 2. 2 se junta el negativo 2 y se reduce quedándome 2, el cual dividido entre 2 me sale negativo 1. Como ya hemos indicado el residuo, simplemente se van a sumar los valores que tenemos ahí. En la primera columna tenemos 4 más 4 más 1, que me da valor de 9x. Y también tenemos 8 menos 2, que me da valor de 6. Y pide calcular la suma de los coeficientes del cociente. Recuerda que el cociente está ubicado en el sector. Así es. Entonces tenemos que sumar los números 1 más 2 menos 1, que me da como resultado el valor de 2. Muy bien, pasamos ahora al numeral 5. Aquí sí ya, si tú te das cuenta, el denominador, o que forma el divisor, ya tiene exponente 1. Y vamos a aplicar acá otro método que se llama método de Ruffini. Bueno, el método de Ruffini, en este caso, y como el anterior, primero se completa el polinomio, que esté ordenado también, según su grado, y luego tomamos los coeficientes y lo ubicamos. Y al divisor se le iguala a 0 para buscar el punto crítico o punto de análisis. O sea que menos 1 igual a 0, despejamos y me da el valor de 1. Este valor de 1 lo voy a usar yo en mi sector. Este 1 va a ser ubicado aquí, que es el valor a evaluar. ¿Cómo se resuelve? El 15, que está arriba, baja, y ese 15 multiplica el 1, y su resultado va al costadito.
Ahora nos toca 15 con menos 4. Se restan. Y eso me da el valor de 11. Nuevamente ese 11 multiplica el 1, sería 11. Lo ubicamos al costadito. Tenemos 0 más 11. Y nos sale el valor de 11. Y tenemos en este caso 11 más 1, 12. Esto de nuevo multiplica el 1. Y tenemos ahora 12 menos 5. Y me da el valor de 7. Y ahora, ¿qué nos piden? Indicar la suma de los coeficientes del cociente. Es decir, hay que sumar acá, ¿qué nos quedó? 15 más 11 más 11 más 2. Y me da el valor de 49, lo solicitado. Esto es método de Ruffin. Bien. Aquí, en el número 6 nos pide hallar por Ruffini, indicar el cociente. Pero si recordamos por Ruffini, debe estar con grado 1, yo creo grado 10. Entonces, pues un cambio de variable. A ese x10 lo voy a agregar como y. O sea, yo estoy asumiendo que el x10 sea igual a y. Y cuando sea 40, se refiere a 4 por 10. El que ya no está, me quedo con y4. El siguiente decía x a la 30, pero x a la 10 es 100. Se quedará de esa manera, no aparece. De tal manera que ha sido quitado un factor de 10 para que me quede solamente un método para aplicarlo. Y ahora, con estos coeficientes, son colocados en la parte de arriba y al costado, dado que aplicamos un fin, tenemos que igualar a 0 para determinar cuánto vale ese valor de y. Bien, ahora ya ubicados todos ellos completados, ubicamos los coeficientes, como también el valor a analizar, que salió el valor de 14. También pues sacar la mitad, ¿no? Me saldría en ese caso 7 medios. También se puede haber hecho eso. Bajamos el 12. 12 como fracción se divide entre 4 y se multiplica por 14. 12 entre 4 me da 3, por 14 me da 42. Y nuevamente nos damos cuenta que aquí tienen signos opuestos. Tienen que restar ahí. Si en este caso, menos 20. Ahora, este menos 20 divide el 4 que me da menos 5 por 14 me da negativo 70. Aquí vamos a restar. Signos opuestos me da 24. Y nuevamente este 24 divide entre 4, que es el denominador, y multiplica por 14, obteniendo 84. Y aquí reduce el semejante, que sale menos 28, el cual multiplicado entre 4 me da 7, por 14 me da 98. Me doy cuenta que son términos opuestos. Y me quiere definir como residuo 16. ¿Sí? De esta manera hemos encontrado las ecuaciones, pero que hay algo que tú debes tener en cuenta. Cuando es una fracción, como sobre 4, hacemos, sacamos la cuarta de 12, la cuarta de menos 20, la cuarta de 24, la cuarta de menos 28.
Bien, ¿qué dice ahora? Al dividir entonces, o sacarle la cuarta, porque es el terminador, me va a quedar la expresión 3x al cubo, 5y cuadrado negativo, 6y menos y. Indicar el cociente. Ahí tengo una expresión, ya cambió variable. Y quiero ver a la forma original, colocaríamos ahí 3x30, 5x20, más 6x10 menos 7. Bien, de ese momento entonces hemos encontrado el valor solicitado. Continuamos. Ahora me dan una división de Fortner parcialmente desarrollada y a partir de ese esquema me piden reconstruirlo, lógicamente, hallar la división. Tenemos que ir observando qué valor puede ser cada expresión. Primero miramos aquí que la expresión es con uno. Y cuando es con uno, es súper sencillo. Al dividir, sigue siendo uno. Entonces, quiere decir que acá tiene que salirme 2, acá tiene que salirme 2 también. Entonces me quedaría ahí, por deducción, si 4 más b es igual a 2, por lo tanto ahí tenemos que b vale menos 2, para que se pueda restar y llegar a valor menos. Bien. Ahora digamos que para el valor de a vale menos 2. ¿Por qué? Porque recuerda que en la pregunta anterior se multiplicaba este valor encontrado por la expresión 2 por 1 y 2 por a me da 4. Por lo tanto, a valdría menos 2. Ahora me toca averiguar cuánto valdría el valor de D. El valor de D se obtiene aquí 5 menos 4 menos 2, que me da el valor de menos 1. Ahora, nos damos cuenta que acá también puedo obtener que la sumatoria de esta me da 3. Por lo tanto, al reducirlo, descubro que el valor de este es 6. Mira, yo lo veo algo encima es 6. 6 más menos 4 es 2, más 1 es 3. Cumplía con la condición. Bien. Empieza a hallar la suma de A, B, C, D. Y sería como resultado la alternativa 1, puesto que al sumarlo aquí, obtenemos este precio. Sigamos. Bien, entonces continuamos con la división y me dice ahora que es exacta. Si me dice que es exacta, entonces quiere decir que recibe 0. Y dado que está acá x al cuadrado menos 3x más 3 grado a 2, tiene que implicar aquí necesariamente Fortner. Entonces, ubicamos los coeficientes de este polinomio ya completo y ordenado en la parte superior y al costado los valores del divisor. Contabilizamos ahora, son dos líneas que se ubican ahí. Y si ahora, si te das cuenta, aquí es 1. Entonces no afecta nada, pero baja directamente el otro 1
y multiplicas 1 por 3, 3, y 1 por menos 3, menos 3. Sigamos ahora, 0 con 3 me da 3, que multiplica a los valores del divisor, 3 por 3, 9, 3 por menos 3, menos 9. Tenemos aquí ahora 9, 2 y menos 3. Si los iguales se suman, me da 9 más 2, 11. Menos 3 me va a dar el valor. Nuevamente multiplico, 8 por 3, 24, y otro menos 24. Ahora este 8, que afectó, calculamos un costadito, negativo 13, menos 9, más 24. Me sale 2. Este 2 va a multiplicar ahora. Sería así. 2 por 3 me da 6. Ahora tenemos 2 por 3, el valor de 6, y el menos 3 me da menos 6. Recuerda que es una división exacta. Pues quiere decir que el residuo tiene que ser 0. Entonces yo tengo que ahora analizar qué valor tiene que ser m para que efectuado me saca 0. Bien, entonces deducimos ahora que en los dos tengo menos 24 más 6, que me da negativo 18. Entonces m, para que salga el valor de 0, tiene que ser esa expresión negativo 18 porque tiene menos arriba. Y en el otro caso para n, tengo menos 6. Entonces, para que salga 0, n tiene que ser 6. Por lo tanto, encontramos que m es negativo 18 y n es 6. ¿Qué implica calcular? Hallar la suma de los valores. O sea, hallar la suma de m menos n. A sumarlo me va a dar igual a negativo 12. Se resta porque son signos opuestos. Pregunta 9. Hallar el resto en la expresión x más 2 a la cuarta por x menos 3 más 7 sobre x más 3. O sea, nos pide el residuo. Hay que recordar que el numerador se convierte en el dividendo y el denominador se encuentra en el divisor. Y para poder encontrar el resto, podemos usar aquí el recurso del teorema del resto. Consiste en el valor del divisor, o sea, x más 3, igualar a 0, para encontrar el punto de análisis de que tiene este valor, despejando la variable. Es decir, está sumando, pasa a restar, que sería ahora entonces x menos 3. Este valor que hemos encontrado va a reemplazarse en la expresión. En todo donde hay x vamos a reemplazar. Entonces ahí dice x más 2, vamos a escribir ahora menos 3 es su reemplazo. Menos 3 en todo el x. Tenemos ahí menos 3 más 1, más 2, estamos reemplazando, y tenemos ahí también la expresión de menos 3 menos 3. Ya reemplazado ahora, vamos a poder desarrollar esta parte. Veamos. ¿Qué nos sale en el primer caso? Negativo 3 más 2. Sale menos 1. A la cuarta, lógicamente, puedo hacer el cálculo correspondiente y tengo negativo 3 con negativo 3, que va a salir negativo 6, si no es iguales de suma. Hacemos ahora la potencia. Menos 1 a la cuarta me da 1, por menos 6 me da negativo 6, más 7 me dará igual al valor de 1. Entonces, este valor que hemos obtenido de reemplazar el valor obtenido en función del divisor igual a 0 es el resto. Repito, es por el teorema del resto. Bien, pasamos ahora a la pregunta número 10.
Hallar el resto de la siguiente división. Igual que el caso anterior, vamos a usar el tema del resto, despejando la expresión 3x menos 1, 3x es igual a 1, despejándome el x un tercio. También podría usar la división a través del método de Ruffini. También podría ver. Ahora, yo busco cuál me conviene, ¿no? Si yo usar ese método que estoy presentando, que lo podría hacer por tener el resto, se va a generar aquí expresiones en fracción, que probablemente sea un poco más dificultoso su trabajo. Entonces, yo puedo optar a reemplazarlo, si domino fracciones, o si no, más rápido lo haría por el uso del método Ruffini, pues en este caso, dado que es grado 1. Entonces aquí tomo los coeficientes, siempre observando que sea el polinomio completo ordenado en la expresión. Bien, hemos tomado los coeficientes y vamos a evaluar ahora el punto que hemos encontrado, que vale un tercio, ubicado en el sector. Bien, recuerda que el 3 baja, y este 3 se divide, cuando hay fracción, se divide con el denominador y luego se multiplica por el numerador. 3 entre 3 me da 1, por 1 tenemos ahí la expresión de la unidad. Ahora, tenemos nuevamente aquí que sumar en esta columna, 2 más 1 me va a dar el valor de 3. Y nuevamente se vuelve a repetir el mismo procedimiento que el anterior. Quiere decir que el 3 dividimos con el denominador y luego multiplico con el numerador. 3 entre 3 me da 1, por 1 está la expresión ahí en la parte. Ahora tenemos negativo 4 más 1. Si los diferentes se van a restar. Y ahí la resta me da menos 3. Me da menos 3. Se divide, menos 3 entre 3 me da menos 1. Por 1 me va a dar menos 1. Bien, ahora vemos ahí que en el residuo nos quedan iguales. Si no es iguales, se van a sumar. Y eso me va a dar en este caso el valor de menos 4. Acá hay que reconocer los elementos. Como la pregunta es el residuo, directamente voy a la respuesta que es el último. Sería menos 4. También puedo ir el cociente. Pero el cociente, recuerda, cuando es fracción, se tiene que dividir los valores. ¿Ya? Solo como pi residuo, no entro al detalle del cociente. Pero hay preguntas que sí que tomar en cuenta que si fuese cociente, hay que sacarle tercia, tercia y tercia, porque aquí se encuentra la expresión del quebrado. Si fuese cociente. El residuo no afecta en nada. ¿Sí? Tenemos ahí el residuo solitado que es menos 4. Veamos qué ocurre en el problema número 11. Allá la expresión que se presenta, miren los exponentes, bastante altos. Pero igual hay que analizar con cuál me conviene. ¿Qué me están pidiendo aquí? Hallar el resto. Entonces me es más favorable utilizar el teorema del resto. Para ello, seguimos el método de teorema del resto. Si iguala el valor de expresión, que es x cuadrado menos 1, se iguala y me sale x cuadrado igual a 1. Hay personas que hacen que sacan la raíz cuadrada de 1, pero ahí cometen un pequeño error que podemos ver de tu respuesta. Es que x al cuadrado
su raíz de uno puede ser positiva o puede ser negativa. Entonces, y cuando reemplazamos algunas veces, dependiendo el tipo de expresión que se presente, sin exponente o exponente impar, puede afectar la respuesta. Por eso, en el teorema del resto, si tiene exponente, hay que dejarlo con el exponente. Y lo que tengo que hacer es descomponer el dividendo para hacer uso del exponente. O sea, el 70 que me presentan, lo voy a hacer generando el x cuadrado. Esta es la recomendación para evitar el posible signo en algunas situaciones de problemas que se presenten según los números. Aparece x cuadrado. El 40 también funciona de x al cuadrado. El 14 también el 8 y también el 2. Bien. Entonces, en este caso, como todos son pares, bueno, aquí no afectaría en nada, ¿no? Usar 1 o menos 1. No afectaría nada, ¿no? Pero si hubiese por ahí un exponente impar, ahí se afectaría el resultado parcialmente. Entonces, ya generado, y recuerda que debe ser siempre 70, o sea, si es cierto, está al cuadrado, pero le completo con un valor que salga 70. En forma análoga, también hacemos la siguiente, ¿no? Tengo 40, y si tengo 2, lo completo por otro exponente para que salga los 40, e igual ocurre con el tema del 14. Es el método preciso para desarrollar cuando trabajamos con exponenciales, para evitar los riesgos en cuanto a los signos que se van a presentar. Entonces, ¿qué hago yo ahora? En vez de x al cuadrado, ahora sí ya estoy en las condiciones de reemplazar el valor equivalente, que es igual, en este caso, igual a. Entonces, es ahí donde vamos a reemplazar la expresión en todos los casos. Y tendría valor más preciso. Bien, ahí tenemos. Lógicamente, el x cuadrado ha sido cambiado por el número 1 y tenemos ahora una teoría exponencial. Ahí tenemos la potencia. Tenemos entonces x cuadrado es igual a 1 a la 35. Entonces, muy bien, cuando la base es 1, cual sea el exponente, sea par o impar, siempre sale el número 1. Entonces va a salir en este caso 9 por 1, 3 por 1, 5 por 1, 6 por 1 y 1 y más 7. Bien, ahora, ¿qué hacemos? Reducimos los semejantes. Puedo agrupar, puedo sumar, ya, cada uno usa el método más adecuado y esa operación se reduce al valor de 13. Bien, este es con respecto al uso de exponentes altos en la cuales hay que hacer uso de la descomposición para efectuar un resultado más pertinente. Pregunta número 12. Ayer el resto también me piden aquí. Si uno observa el problema, yo veo que tengo en el divisor grado 4. Y mi mente viene, grado 4, profesor, debe ser Horner. Sí. Pero cuando tú miras el exponente 60, ya un poquito que preocupa, ¿no? O 27, ¿no? Porque hay que ser polinomio completo y ordenado para aplicar Horner. Entonces, no saldría la forma más precisa, no saldría así. Por lo tanto, ahí tenemos que usar el método Ruffini, pero, ahí viene el pero, sabiendo despejar la variable, y en este caso es una variable compuesta por x a la cuarta menos 3x. Mira, voy a igualar a 0, pues terminar el resto, despejamos y tengo que x a la cuarta menos 3x es igual a menos 5. No voy a pretender encontrar el valor de x, no, no, no. Ni despejar, no. Simplemente darle forma de tal manera que en el dividendo, que está en este caso el numerador, se genere la misma expresión, es decir, x cuarta menos 3x. Entonces, si observamos ahora en el numerador, acá puedo convertir esto, ya tenemos una forma que va a valer el valor que luego reemplazo, que es menos 5, aquí otra vez la expresión, y aquí otra vez la expresión. Miren. Estoy cambiando
la componente por x cuarta con 3x y lo voy a cambiar por expresión que es menos 5. Y de esta manera se va resolviendo. Estoy aplicando aquí el teorema del resto, ¿no? Dado que es factible aplicar al despejar la expresión. Bueno, ahora, si te das cuenta, ¿qué se ha generado entonces? Se ha generado que tenemos ahí en la base negativo 5 más 6. Y esto es una resta, siendo diferentes, que sale 1 a la 60. En otro caso tenemos negativo 5 más 4. Se va a restar y sale negativo. Bien. Ahora, los cálculos. Recuerda que si la base es positiva, el resultado sale positivo. Por lo tanto, 1 a la 60 va a seguir siendo 1. En cambio, negativo 1 a un exponente impar, recuerda impar, va a generar el signo negativo, menos 1. Luego multipliqué 2 por 5 que me da 10, y el signo menos por menos me da más, y negativo 14. Bueno, acá puedo cancelar el 1 con el menos 1, y me queda 10 menos 14, que sería en este caso igual a negativo. Pregunta número 13. Calcular el valor de A en la división si el residuo es 7. Bien. ¿Qué método vamos a emplear aquí? Si tú te das cuenta, uno tiene que analizar la expresión, ¿no? Cuando tienes tú el exponente bastante alto, descartado, Jorge, Rufino, descartado, tenemos que recurrir al término del resto. Y te das cuenta a ti aquí que esta expresión es que cuadrado más 2x aparece también en esa forma en el numerador que vas a dividir. Entonces, aplico ahí el término del resto, igualando a 0 y despejando. Recuerda, me quedo con menos 15. No voy a forzar en usar que aspa simple, que forma cuadrática, no, nada de eso. No es necesario. Simplemente la estructura de y cuadrado más 2x va a ser reemplazado por el valor que acabo de encontrar, que es igual a menos 15. Y en ese proceso se está generando situaciones que me permiten encontrar valores más rápidos, como son aquí negativo 15 más 16, el cual es 1 positivo. Y nosotros tenemos negativo 15 más 14, el cual es menos 1. Bien. Y todo esto debe ser igual al residuo. Pero como en este problema me están diciendo que el residuo que genera esta operación es 7, entonces estoy igualando a 7. Ese es el dato del problema. Bien. Entonces a partir de esto, hacemos los cálculos. 1, el co-exponente es 1, mientras que el otro que es menos 1. Dado que el exponente es par, recuerda par, se genera un signo positivo. Por lo tanto, tendría acá 1 más 1, más A igual a 7. Despejamos aquí y tenemos que el valor de A es igual a 7 menos 2. Es decir, igual a 5, el cual es el valor solicitado. A igual a 5. Veamos ahora la pregunta 14. En el siguiente esquema de Ruffini, hallar la suma de los números que debemos escribir en los casillos vacíos. Te vamos a sacar recordando. Hay varias estrategias cómo hacerlo esto. Bueno, yo puedo usar la técnica vertical. Aquí, esta técnica vertical significa que 2 más algo me da 2. Y ahí se obtiene el valor de 0. 2 más 0 me da 0. Aquí otra expresión. Tenemos en este caso, negativo 4 sumado con algo me saca menos 10. Ahí sería entonces el valor de menos 6. Seguimos.
Tenemos ahora el caso de sumado con 30 me dé 29. En este caso debe ser con menos 1 para que pueda descender y llegar a 29. Solamente es una suma vertical, porque estamos en Ruffini, ¿no? Si fuese Horner, ahí es más complejo. En este caso también hacemos la sumatoria correspondiente para completar y que sumado con negativo 84 me salga negativo 93. En este caso sería menos 9. ¿Qué piden ayer? Dice, hallar la suma de los números que debes escribir. En este caso, todo lo que está de color rojo, ¿no? Yo puse color rojito. 0, menos 6, menos 1, menos 9. Todos son números negativos. Por lo tanto, entonces, quiere decir que sumamos. Y me da el valor de negativo 16. Pasamos ahora a la pregunta número 15. Calcula el cociente de dividir por Ruffini. Por Ruffini. Por Ruffini. Entonces, ¿qué hacemos aquí? Igualar a 0, el x más 3. Despejamos y tenemos que el valor de x es igual a menos 3. Observar en el numerador que el polinomio sea completo y ordenado, dado que está bien con los exponentes 4, 3, 2, 1. Por lo tanto, tomo los coeficientes de ellos y lo ubico en el esquema de Ruffini, los números que aparecen ahí, en el orden tal como se expresa. Y recuerda, cuando en una expresión no hay un numeral, aparentemente es el número 1, ¿no? Y seguimos con los demás. Y ubicamos el valor a analizar en el otro sector. En este caso sería el valor de menos 6. Bien, bajamos el número 1 y este 1 va a multiplicar por menos 3. Me da menos 3. Siguiente casillero. Sumamos la columna. 3 y menos 3 me va a dar el valor de 0. 0 multiplica menos 3 me da el valor de 0. 0 sumado con negativo 2 me sale negativo 2. Negativo 2 con menos 3, si no es iguales se suman. Acá sí corrijo. Acá sí es negativo 5. Aquí sí, negativo 5. Vamos a hacer una corrección aquí, ¿ya? Veamos aquí, es multiplicación, por lo tanto, se mantiene 2 por 3 me da el valor de 6. Está correcto. Está correcto. 6. 3 más 6 me da 9. 9 por menos 3 a multiplicar me va a dar negativo 27. Que sumado con 1, bueno, se va a restar y me da el valor de negativo 26. La pregunta es calcular el cociente. En este caso, vamos a reconocer que el cociente se encuentra en este sector rojo y le vamos a agregar la variable. Dado que es un polinomio completo ordenado con la variable x, le agregamos entonces la variable x y tenemos de esta manera, ¿no? 1x cubo, 0x cuadrado, que lo puedo ignorar o colocarlo, negativo 2x más 9, el cociente. Y el menos 26 sería el residuo, ¿no? Que en este caso no nos pide. Veamos. Pasamos ahora a la pregunta número 16. Al dividir, me da un polinomio de grado 5 entre otro polinomio de grado 2, calcular la suma de los cocientes, coeficiente de cociente. Como el divisor de grado 2, necesito acá trabajar a través del método de Horner.
Recuerda que en la parte superior vamos a colocar todos los números, los coeficientes del dividendo convertido ordenado y de la expresión del divisor lo ubicamos a otro sector vertical, pero recuerda que se le cambia el signo a partir del segundo término. Dice menos 3, yo escribo 3, dice 1 y yo le escribo menos. Y ahora contabilizo cuántos hay en este costado, cuántos números hay, ¿no? Acá hay dos números, por lo tanto, acá también cuento dos números. Y aquí voy a trazar la línea para separar el cociente del divisor. Misma cantidad. A partir de esto ya tengo todos los elementos y comenzamos a trabajar. Ahora, tenemos el número 6. Este 6 primero pasa por condividir con el 2. Y el dividir con 2 me va a salir el valor de 3. El valor de 3 va a multiplicar a la otra expresión y se ubica en la siguiente columna. Y la expresión menos 1 con 3 se multiplica y también va a la siguiente columna. Van a columnas diferentes de Horner, que sería 3 por 3, 9, y 3 por menos 1, menos 3. Ahora seguimos y nos ubicamos en la columna que quedó pendiente, 5 con 9, que me da 14. Pero recuerda que pasa a dividir con el valor de 2 y me va a salir el valor de 7. 7, recuerda que va a multiplicar al 3 y se ubica en la otra columna y por menos 1 y va a la otra columna. Siempre va a las columnas siguientes. Nuevamente, se repite el procedimiento. Tenemos que sumar o restar según los signos. Negativo 26, negativo 3 y más 21. Me va a salir ahí el valor de 8. Negativo. Entre 2 me da menos 1. Nuevamente, multiplicamos negativo 4 por 3 y va a la siguiente columna y con el menos 1. Ahora sumamos esta columna y tenemos 23 menos 7 menos 12 que me va a dar el valor de 7. De 7, nuevamente, vamos a multiplicar por 3, que me da 21, y 7 por menos 1 me da menos 7. Cuando yo traspaso la línea, estoy pasando ahora al residuo, al resto. Ya no continúa, solamente ahí solo hacemos la suma vertical nada más. Suma algebraica, ¿no? Una respuesta y otra respuesta. Ya no pasa a multiplicar y ya ningún elemento. Tenemos en este caso, negativo 24 más 4 más 21 me va a dar 1 y 6 menos 7 me da menos 1. ¿Pero qué nos pide la pregunta? La suma de los coeficientes del cociente. Recuerda que el cociente viene a ser este sector, el de rojito, y otro lado es el residuo. Me pide sumar. Cuando me pide sumar, hay que repetir los signos. Tendría que sumar 3 más 7 menos 4 más 7, el cual me va a dar equivalente al valor de 13. Sería el resultado en esta pregunta 16. Pregunta 17. Si al polinomio 3x a la quinta más x al cubo menos 3x se le divide entre x más 1, se obtiene un cociente de grado m, término dependiente n y residuo r. Hallar el valor numérico de m más n más r. Bien. Primero aquí hay que reconocer que el polinomio que presenta no está completo ni ordenado. Hay que completar entonces. Mi tienes de grado 5. Tiene que haber en total 6 términos de grado 5. No hay grado 4, le agregamos el 0. Seguimos con el 3, el grado 2, 5 por expresión menos 3x, más 6. Ya completada la expresión, inclusive el último, el término independiente, ¿no? Es necesario ahí. Tiene que haber en total, siempre recuerda, si el cantidad de términos es más 1 del grado.
es grado 5, tiene que haber 6 términos. O sea, contamos acá 1, 2, 3, 4, 5 y 6 términos. Siempre. Y se divide entre x más 1. Dado que es grado 1, entonces estamos aplicando aquí el método de Ruffini nada más. Aplico un método Ruffini, el 1 se despeja, me queda menos 1 y el valor reemplazado en la expresión. Tomo los números 3, 0, 6, 0, negativo 3 y 0, que son los coeficientes del dividendo. Y el divisor, que ha sido despejado con menos 1, es colocado en el lado izquierdo. A partir de este método, que es Ruffini, bajamos el número 3 y multiplica al menos 1. Y 3 por menos 1 me da el valor de menos 3. Menos 3 con 0, a sumar me sale menos 3. El menos 3 por menos 1 me va a dar el valor de 3. Y seguimos aquí, 6 más 3 me da 9, el cual luego se multiplica con el valor de menos 1, que me da menos 9. Seguimos aquí, 9 negativo con 0, me sale negativo 9. Por menos 1 me va a dar 9. Nuevamente tenemos acá negativo 3 más 9, que me da el valor de 6. Y multiplicado por menos 1, me va a salir el valor de negativo 6. Que sumado con 0, tengo menos. A partir de esto, hay que reconocer ya los términos, ¿no? Tenemos este sector que es el cociente, y el sector que está al costadito es el residuo. Bien. ¿Qué me dicen aquí? Obtiene un cociente grado m. O sea, necesito saber el grado. Yo puedo deducirlo a partir de cantidad de términos o también lo puedo completar. Completamos ahí con las variables, siempre en forma de creciente, y tenemos ahora que darnos cuenta que el grado de la expresión es 4. O sea, m es 4. El término independiente es n. Y el independiente es el valor de 6. Hablo del cociente, Y el residuo es R, y R residuo sería menos 6. Entonces, los elementos que hemos encontrado, vamos a reemplazarlo en la pregunta, que es hallar la raíz de m más n más r. Entonces, empezamos ahora y hacemos el cálculo correspondiente. Lo que tenemos que hacer ahora es, al reemplazar, sumar 4 más 6 menos 6, que me va a salir el valor de 4. Pero como está en una raíz, sería raíz de 4, el cual va a ser igual a 2. Alternativa C. Bien. Pasamos ahora a la pregunta número 18. Me dice que calcular A y B si la división es exacta. Recordemos, si es exacta, quiere decir que el residuo es 0. Observo el divisor y tenemos grado 2. Aplicamos corner. Observo el dividendo de grado 4. Son números pequeños, se pueden aplicar con seguridad corner. Verifico que sea un polinomio completo y ordenado. De ser así, ubicamos ahora sus coeficientes. Y el divisor en modo vertical lo ubicamos, pero siempre recordando que los términos, a partir del segundo término, van a cambiar de signo. Cambia de signo. Contabilizamos ahora la cantidad de términos que están debajo de la línea, que son aquí 2. Para que contabilicemos también desde este lado, 2, y pueda separar el cociente del residuo. Pasamos ahí la línea y tenemos la separación. Hacemos los cálculos. 5 tiene que bajar. Pero no es 5 que baja, 5 divide. Y esa división se va a ir en este lugar. 5 entre 5 me da el valor de 1. Este 1 va a multiplicar por el primer término que va a la otra columna.
y luego por 2 que va a otra columna. Sería 1 por 1, 1, 1 por 2. Negativo 11 más 1 se van a restar, me da negativo 10. Ese negativo 10 tiene que dividir entre 5. Recuerda, entre la expresión que vemos aquí, y me va a salir el valor de negativo 2, que multiplica negativo 2 por 1, que va a otra columna, y negativo 2 por 2, que va a la siguiente columna. Es decir, tenemos ahí negativo 2 y negativo 4 respectivamente. 15 más 2 menos 2 sale 15. Dividido entre 5, me da el valor de 3. 3 multiplicamos por 1, me va a dar el valor de 3. Y 3 por 2 me da el valor de 6. Ahora recuerda, dice que es división exacta. O sea, me tiene que salir 0 en residuo. 0, 0. O sea, a partir de esto yo voy a analizar entonces. Date cuenta. En esta primera columna, ¿qué valor debe asumir A para que al juntarse con menos 4 y 3 se haga 0? Tiene que ser el valor de 1. Tú colocas el número 1 y va a cumplir la condición. 1 más 3 es 4, menos 4 es 0. Y hacemos lo mismo en la otra columna entonces. Y tiene que ser el valor de menos 6. Para que sumado con 6, que está en la parte inferior, me salga 0. Y de esta manera se cumple la condición, que es división exacta, residuo 0, y tenemos los valores tanto de A y de B, que son 1 y menos. Pasamos ahora al número 19. Calcular A más B si la división deja como residuo 7x menos 8. Veamos. Hay que observar aquí el grado, para tener una idea de cómo voy a explicar. Y el grado del divisor es 2 y el dividendo es 4. Aplicamos aquí entonces Horner. Ubicamos los coeficientes del dividendo y del divisor. Recuerda que se le cambia signo a partir del segundo término. Ahora contabilizamos. Acá hay dos numerales. Pues contamos acá dos numerales para separar el cociente de residuo. Ahora bajamos al número 1. La ventaja es que esta pregunta, este es 1. Y todo número entre 1 sale lo mismo. Entonces, ahí si yo divido, por lo bajo es lo mismo. 1 que va a multiplicar por 1 y va a una columna, y luego el otro va a otra columna. Recuerda que ese proceso de método de Horner, sumamos la columna, tenemos negativo 3 más 1, me da negativo 2, quien pasa a multiplicar negativo 2 con 2. Ahora, vamos sumando en esta columna. Que me sale el valor de 2. Multiplicando nuevamente por los números que se encuentran en otro lado, tendríamos depresión. Pero en esta pregunta, el residuo me dicen que vale 7x menos 8. Entonces, quiere decir que estos valores están en ese sector. Lo ubicamos entonces ahí. Y ahora analizo. ¿Qué valor debe asumir A para que sumado con 2 y 2 salga el valor de 100? Eso es el numeral 3. ¿Y qué valor tiene que ser en la otra columna
para que B con negativo 2 me dé el valor negativo 8. Es negativo 6. A partir de esto tengo el valor de A y B. Pero la pregunta aquí es la sumatoria con B. Pero por los signos no debo sumar, sino debo restar. Y 3 con menos 6 me da el valor de negativo 3. Alternativa A. Y llegamos ahora a la pregunta número 20. Nos piden evaluar aquí la expresión y me dan ya el dibujo en el problema. Me da este dibujito de Ruffini y debo de averiguar cuánto vale en cada valor. Entonces, vamos averiguando por columnas, o sea, que aquí en Ruffini es lo de suma. ¿Qué número sumado con 16 baja a 11? También puedo encontrar el valor de A, que aquí A va a bajar, ¿no? Y tenemos la respuesta. Así es. Entonces tenemos por aquí a 8, P valdría, también hay el B, si voy en orden, B valdría 2 porque ese valor de 2 va a multiplicar por la expresión que tenemos aquí, que es 8. 8 por 2 me da 16. ¿Eso? C vale menos 5, para que con 16 salgan 11 al efectuar. Y este valor encontrado se reemplaza en el C menos 2. Si C es menos 5, C menos 2 va a ser negativo 5 con negativo 2. Es decir, negativo 7. Negativo 7. Ahora, para hallar D, hay que restar 22 menos 7. Me va a dar el valor de 15, que sería la expresión. Y F va a dar el valor de 30. Ahora, reemplazamos en la expresión original. En vez de C, colocamos el valor correspondiente, en vez de D también. Y tenemos ahí la expresión que es, en este caso, negativo 5 más 15 más 30. 8 más 2. Sumamos el numerador, me da 40. Entre 10, ya pues nos ayudan nuestros estudiantes, sería el valor de 4, que es el valor solicitado. Como puede ver, ahí hemos usado el método Ruffini, porque si lo presentan en el problema, completando los valores correspondientes. Bien, ahora viene división algebraica, pero dije para casa. Aquí tenemos que desarrollar nuevamente a partir del número 1 y nos pide encontrar la expresión. Determine la suma de coeficientes del cociente que tiene que dividir número de grado 80. Grado 80. Bueno, pero nos piden del cociente. Entonces aquí tenemos que completar del modo siguiente, porque nos piden cociente. Mira, si nos piden residuo, aplica el teorema del resto. Pero nos piden cociente. Entonces yo voy a aplicar el Ruffini. Por si acaso, aquí hay más ceros que no se han colocado. O sea, que hay más ceros, porque son cantidades de grados mayores. Pero para que tengas la idea del comportamiento del número. Evaluamos x menos 1 igual a 0, equivale a 1. 4 baja. 4 por 1 me da 4. 4 menos 2 me da 2. 2 por 1 me da 2. Y ahora mira, ve, como son ceros, y son bastantes ceros, para completar el grado 80, va a ser 2 por 1, 2, sigue 2 más 0, 2, y sigue el número 2. La vez que van a aparecer. Recuerda que
hay números en mayor cantidad. Poner acá mejor puntos suspensivos para que te des cuenta. ¿Ya? Bien. 2 por 1 es 2. Tomas 1 es 3. 3 por 1 es 3. Con B tendríamos entonces ahí la expresión del resto, ¿no? Con la letra B. Porque así nos han presentado. Veamos. Ahora, para ir el coeficiente, en este caso, tenemos que analizar ¿cuántas veces aparece el número 2? Bueno, fácil. ¿Qué grado es? Grado 80. Si grado 80, esto quiere decir que acá van a haber en total 81 números. Hasta acá será 80. Ahora, si yo lo quito los extremos, me va a dar ¿cuánto? 68. Recuerda, te repito. De este término hasta aquí grado 80 son 81 términos. Menos el último, entonces quiere decir que va a quedar aquí 80 expresiones. Le quito en este caso este 4 y este 3, me queda 68 veces el número 2. Como piden la sumatoria de los coeficientes, sumamos el 2 más 2 más 2, 68 veces, que sería 2 por 78, más el 4 y el 3, que son parte del cociente, tendría como resultado 123, que sería la alternativa B. Bien. Hay otro método más que se puede emplear, ese método más cotidiano, ¿no? A desarrollar. Vamos a la pregunta número 2. Ayer el resto. Bueno, aquí piden el resto. Entonces, aprovechamos acá el teorema del resto, igualando el divisor con a 0, x menos 1 es igual a 0, entonces x valdría valor de 1. Este 1 reemplazamos ahora en la expresión x es el método de valor numérico con respecto al teorema del resto. 1 elevado a cualquier exponente me da 1, multiplicado por 4 me da 4, más 1 sería el valor de 5. Alternativa E. Pregunta 3. Hallar A si el resto de división es 7. Mira, tengo al dividendo de grado 20. No te preocupes. Aplica el teorema del resto. El divisor x más 1 igual a 0. Despejamos y sale x menos 1. Este valor de menos 1 va a ser reemplazado en la expresión x. Tendríamos saber que efectuar menos 1 a la 20. Como es potencia par, sale exponente positivo. Por 4 me va a dar 4. Del otro lado tenemos 2 menos 1, que es menos 2, más A. 4 menos 2 me da 2. Pero hay un dato más en el problema. Que el residuo, como tú en el resto, este residuo es igual a 7. Entonces, ¿qué valor valdría A para que sumado con 2 me dé 7? Sería el número 5. Alternativa C. Pregunta 4. Hay el residuo en la expresión. Mira el grado. El grado es 8 multiplicado por grado 2 en la base, sería grado 16. Recurro al término del resto, donde el divisor es igual a 0, y al despejar obtenemos que equivale a menos 2.
Este evento 2 es reemplazado en la expresión respecto a X. En todos. Tenemos ahora esta expresión. Recuerda que aquí efectúo las potencias primero. Negativo 2 al cuadrado me va a dar el valor de 4. Multiplicamos los signos. Menos por menos más. Para el 2. Y ahora podemos ir reduciendo aquí en la parte interna. 4 más 2 menos 6. Menos 7, ¿no? 4 más 2 me da 6. Menos 7 me daría el valor de negativo 1. Pero como está elevado a una potencia par, va a salir positivo. Tengo 2 menos 1 y el 1, que aquí podía yo eliminar el 1 y el menos 1 porque se cancelan, y me quedaría solamente 1 más 2, que es igual a valor de 3. Alternativa D. Veamos el número 5. Calcular el resto en la expresión. Mira, tenemos aquí el grado del dividendo es 10 y del divisor es 4. Pero, dado que solo es un binomio, puedo yo aplicar el cálculo del resto, despejando, y tener x a la cuarta igual a menos 1. Lógicamente, si uno observa, va a pensar que es un número que no sale, ¿no? Porque la raíz de menos 1 con respecto a índice par no existe. No existe. Pero tenemos que reemplazar en vez de x cuarta menos 1. Pero no aparece la expresión. Aparece 20, 10, 4. Entonces yo lo que tengo que hacer es componer al 20. De tal manera que aparezca x a la cuarta y reemplazarlo. Y al descomponer, aquí me favorece lo siguiente. 4 por 5 me da 20. 4 por 2 me da 8. Pero para llegar a 10 me falta 2. Y para que se pueda sumar, entonces multiplico variables iguales. Lo estoy descomponiendo. Y lo demás sí sigue en su misma presentación como aparece en el término. Y ahora sí, reemplazamos en todo valor que tenemos ahí de menos 4 con el valor de menos 1. Reemplazamos. Cuando la potencia es impar, base negativa, sigue siendo negativa. O sea, menos 1 a la 5 me saldría negativo 1. El siguiente caso es potencia par, sale positivo. Y bajamos los demás términos. Tenemos ahora que reducir aquí. Y tenemos menos 1 y menos 1, que lo voy a agrupar con el 2 y se van a anular. 1 por x cuadrado, 6 en x cuadrado, más 5x sería el resultado, ¿no? Los demás se cancelan. X cuadrado más 5x. Sería alternativa. Pregunta 6. Hallar el resto de la división indicada. Aplicamos primero el resto. En x más 3 le igualamos a 0. Y tenemos ahí que equivale a menos 3. Donde hay x colocamos menos 3. Tenemos ahora expresado por potencias un poquito altas. Pero date cuenta que el 9, coeficiente, se puede expresar como 3 al cuadrado. El 27 se puede expresar también como 3 al cubo.
¿Por qué hago esto yo? Porque voy a generar producto de bases iguales, donde los exponentes van a sumarse. Y ahí en ese proceso me doy cuenta que esta expresión sale negativa porque el exponente es impar y que sale positivo porque el exponente es par. ¿Qué ocurre aquí? Que vamos a cancelarlo. Sumar los opuestos. O sea, no hay necesidad de encontrar el valor de 3 a la 9. No hay necesidad. Simplemente se van a cancelar. O son opuestos. Y me queda como resultado la sumatoria de 15,7, que es igual a 22. Pasamos ahora al número 7. Allá el resto de la división, igual que el anterior, vamos a igualar a 0 el divisor y descubrir que equivale a -1. Por el término del resto, este valor de -1 es reemplazado en el valor de x y le agregamos su propio exponente. Recuerda que cuando la potencia es par, sale positivo en todos los casos y se va reduciendo a la siguiente expresión. También puedo anular aquí 1 menos 1, porque son opuestos. Y me quedaría -3 más 2, que se van a restar por ser signos opuestos. Y eso me saldría el valor de -1. Pregunta 8. Allá en el resto, y tenemos ahí en el divisor 10x menos 1. Por el tema del resto es igual a 0. Y tengo que 10x igual a 1. Yo podría despejar ahí el x y sería un décimo. Pero al reemplazarlo genero fracciones. Puedo seguir ese método. O también de expresar el dividendo en función de 10x. Por ejemplo, ahí ese 1000 yo lo puedo colocar como 10x al cubo. Porque la potencia va a afectar tanto al numeral, al coeficiente, como a la variable. 600 lo puedo colocar como 10x al cuadrado, que me sale 100 por 6, 600. Y el 110 multiplico 11 por 10. Entonces, ahora ya puedo reemplazar directamente y me evito de las fracciones, ¿no? Colocamos el número 1, donde aparece el 10. Escribimos ahora 1 al cubo, que es 1, y 1 al cuadrado, que es 1. El cual, observamos que tenemos que despejar, 6 por -1 me da 6, más 11, 1 y 1. Sumamos los positivos, recogemos con el negativo, y eso me da el valor de 7. Pregunta 9. Divide y usa el método Ruffin. Pero observa el numerador. Está incompleto y está desordenado. Tenemos que primero ordenar ahí. Empezar en un polinomio completo y ordenado. Grado 5. No hay x cuarta, colocamos 0. Si está x cubo. No hay x cuadrado, generamos 0. Más 3x más 1. Por el método de Ruffini que nos piden, igualamos a 0. Y el valor a evaluar, a reemplazar es con 2. Ubicamos los coeficientes del polinomio. Ubicamos el número 2. Y recuerda Ruffini. 2 baja y pasa a multiplicar. 2 por 2, 4. Sumado con 0, me sale 4. 4 por 2 me da 8. Sumado con -19, me sale -11.
por 2 me da negativo 22, sumado con cero me sale negativo 22. Esto multiplicado por 2 me da negativo 44, más 3 se va a restar, será negativo 41. Por 2 saldría en este caso negativo 82, sumado me daría negativo 81. Y dividimos, ¿qué hacemos ahora? Como nos pide las expresiones, tenemos entonces el residuo y tenemos acá también el cociente, agregado el valor, la expresión x, porque es con la variable x, y completamos el grado, ¿no? Grado 4. La pregunta número 10 también nos pide aplicar Ruffini. Está incompleto, completamos entonces el polinomio, nos falta x cuarta, x al cuadrado, e igualamos a cero el valor del divisor. Despejamos ahí, x valdría menos 1. Ese valor a evaluar, ubicando todos los coeficientes del dividendo, ya completado, ubicando el menos 1, y el 2 baja y multiplico por menos 1, sale menos 2, con cero me da menos 2, por menos 1 sale 2, 2 más 1 me da 3, por menos 1 me da menos 3, sumado con cero me da menos 3, por menos 1 sería 6. Menos 3, menos 13, por menos 1 sería 3, más 3 sería 6, 6 por menos 1, menos 6, y se resta acá, el residuo saldría menos 4 el residuo. Y los valores del cociente, tenemos ahí la expresión completado el valor de x, con grado 4. Sería en este caso el valor buscado. Viene ahora la pregunta número 11 y nos pide aplicar el método de Horner. Aunque, mira, el divisor es grado 1, ¿no? Puedo aplicarlo por Ruffini. Pero también piden usar el método de Horner. Entonces, con el método Horner, observando primero que polinomios sean completos y ordenados, y encontramos ahí el resultado. Ubicado es un polinomio completo ordenado. Ubicamos coeficientes del dividendo en la parte superior, como es el número 6, menos 11, 6 y 5. Y ahora ubicamos en plano vertical, porque pide de Horner, los coeficientes 3 y menos 1. Pero recuerda que se va a cambiar el signo del segundo término del divisor. Ahora utilizamos, tenemos ahora en este sector, solo debajo de la línea un numeral. Por tanto, también contamos un numeral en el sector para diferenciar el cociente del residuo. Seguidamente, ahora el número 6 va a dividir entre 3 para colocarse en la parte inferior. Y 6 entre 3 me da igual a 2. El numeral 2 va a pasar a multiplicar por 1 y se ubica en la columna siguiente. 2 por 1 me da 2. Negativo 11 con 2 me da el valor de 9, que se divide entre el valor de 3. 9 de 3 me da 3. Negativo. 3 multiplica al 1, menos 3 por 1 sería menos 3. Nuevamente tenemos 6 menos 3 igual a 3, entre 3 igual a 1. 1 por 1 me da 1, y este más 1 me da 8. De esta manera determinamos que el cociente sería formado por los coeficientes 2 menos 3, 1, que completado la variable x sería 2x cuadrado menos 3x más 1. Y el número 8 viene a ser el residuo. Pregunta 12. Dividir usando el método de Horner. Recuerda que
Primero debe estar completamente ordenado y completo. Entonces hacemos esa opción en el dividendo ordenando la expresión. Ahora ubicamos todos los coeficientes del dividendo en la parte superior y los coeficientes del divisor en el lado izquierdo. Recuerda que lo del divisor cambia de signo y ahora nos va a contabilizar la cantidad de elementos que hay en forma vertical, que son dos, y se cuenta la misma cantidad en el otro sector, para diferenciar al cociente del residuo. El uno se multiplica por 3 y por menos 4. Menos 3 con 3 sale 0. Por 3 por menos 4 me da 0. 5 menos 4 me da 1. 1 multiplica el 3 menos 4. Y tenemos que sería en el cociente, los valores que nos quedan, 1, 0 y 1. Mientras que en el residuo nos sale 0 y 0. Por lo tanto, si vemos que el residuo es 0 y el cociente sería ya formado por la expresión, como tal aquí sería un x cuadrado 0x más 1.